Si te dijera que en este preciso momento, mientras escuchas estas palabras, miles de almas atormentadas vagan entre las tumbas de cementerios alrededor del mundo buscando desesperadamente contar su historia, probablemente pensarías que exagero. Pero antes de que cierres este vídeo, déjame advertirte algo. Las 10 historias que estás a punto de escuchar han sido documentadas por testigos reales, investigadores paranormales y personas comunes que jamás imaginaron que una visita nocturna a un cementerio cambiaría sus vidas para siempre. Si realmente quieres conocer los secretos más oscuros que guardan estos lugares sagrados, suscríbete ahora mismo porque lo que vas a descubrir desafiará todo lo que creías saber sobre la muerte y lo que viene después. Te aseguro que después de estos 30 minutos, nunca volverás a ver un cementerio de la misma manera. La primera historia me llega desde el cementerio de Père-Lachaise en París, donde cada noche, cuando las puertas se cierran al público, comienza un espectáculo que pocos han presenciado y vivido para contarlo. María Elena, una investigadora paranormal española que trabajaba en un documental sobre cementerios europeos, obtuvo permisos especiales para filmar durante la madrugada en este lugar donde descansan personalidades como Jim Morrison y Edith Piaf. Lo que capturó su cámara esa noche de octubre del 2020 la persigue hasta el día de hoy. Eran las 3 de la madrugada cuando María Elena instaló su equipo cerca de la tumba de Oscar Wilde. El silencio era absoluto, apenas interrumpido por el viento que movía las hojas secas entre las lápidas centenarias. Durante los primeros minutos, todo transcurrió con normalidad mientras ella documentaba las inscripciones y epitafios bajo la luz de su linterna. Pero entonces, su cámara infrarroja comenzó a detectar algo que sus ojos no podían ver. En la pequeña pantalla LCD aparecieron figuras humanas translúcidas caminando entre las tumbas, deteniéndose frente a ciertos monumentos como si estuvieran leyendo los nombres grabados en la piedra. María Elena sintió como si la temperatura hubiera descendido 10 grados en cuestión de segundos. Su respiración se volvió visible en el aire nocturno y sus manos comenzaron a temblar, no solo por el frío, sino por lo que estaba presenciando. Las figuras en su cámara se multiplicaron. Contó hasta 15 siluetas diferentes, algunas vestidas con ropas de épocas pasadas, otras con atuendos más modernos. Pero lo más perturbador era que todas parecían estar buscando algo, o a alguien. De repente, una de las figuras se dirigió directamente hacia ella. María Elena podía verla claramente a través de la pantalla de su cámara, una mujer joven, de unos 25 años, vestida con un elegante vestido negro de principios del siglo XX. Su rostro era hermoso pero marcado por una expresión de profunda tristeza. La aparición se detuvo a menos de 2 metros de distancia y comenzó a mover los labios como si tratara de comunicarse. María Elena activó el micrófono direccional de alta sensibilidad y lo que grabó esa noche sigue siendo analizado por expertos en fenómenos paranormales de todo el mundo. La voz era apenas un susurro, pero las palabras eran claras: ayúdame a encontrar a mi hijo. Lo perdí en la guerra y no puedo descansar hasta saber dónde está enterrado. María Elena, reuniendo todo su valor profesional, respondió en voz baja preguntando el nombre del hijo y en qué guerra había muerto. La respuesta la dejó helada: Henry Dubois, murió en Verdún en 1916. Tenía solo 19 años y nunca encontraron su cuerpo. Lo extraordinario de esta historia no termina ahí. María Elena dedicó los siguientes meses a investigar en archivos militares franceses y efectivamente encontró los registros de Henry Dubois, un soldado que había sido reportado como desaparecido en la batalla de Verdún. Su madre, Marguerite Dubois, había muerto en 1922 y estaba enterrada en Père-Lachaise, exactamente en la sección donde María Elena había tenido el encuentro. Los registros mostraban que Marguerite había gastado toda su fortuna buscando el cuerpo de su hijo hasta el día de su muerte. Pero la historia se vuelve aún más escalofriante. 3 meses después de aquella noche, María Elena recibió una llamada de un historiador militar belga que había visto su documental.
Le informó que habían identificado los restos de un soldado francés en un campo cerca de Verdún, y entre sus pertenencias había una placa de identificación con el nombre Henry Dubois. Cuando María Elena regresó al cementerio para visitar la tumba de Marguerite y contarle que su hijo había sido encontrado, algo extraordinario sucedió. Testigos del lugar aseguran que esa noche, por primera vez en décadas, no se reportaron avistamientos de la mujer de negro en esa sección del cementerio. La segunda historia nos transporta al cementerio de San Luis en Nueva Orleans, un lugar donde el vudú, la santería y las tradiciones católicas se mezclan creando una atmósfera sobrenatural única en el mundo. Carlos Mendoza, un antropólogo mexicano especializado en rituales funerarios, llegó allí en el verano del 2019 para estudiar las prácticas sincréticas de los habitantes locales. Lo que no esperaba era convertirse en protagonista de uno de los eventos paranormales más documentados de la última década. El cementerio de San Luis es famoso por sus tumbas elevadas, construidas así debido al alto nivel freático de la ciudad que impedía los entierros tradicionales bajo tierra. Estas estructuras, que parecen pequeñas casas de mármol y piedra, crean un laberinto de pasillos estrechos donde el eco de cada paso resuena de manera inquietante. Carlos había obtenido permisos para realizar trabajo de campo nocturno, acompañado únicamente por un guía local llamado Baptiste, descendiente de practicantes de vudú cuya familia cuidaba el cementerio desde hacía 5 generaciones. La primera noche transcurrió sin incidentes mientras Carlos documentaba los rituales de limpieza y las ofrendas que los visitantes dejaban en las tumbas. Pero la segunda noche, Baptiste se mostró nervioso y reacio a adentrarse en la sección más antigua del cementerio. «Esa parte no es para los vivos después de medianoche», le dijo a Carlos con una seriedad que contrastaba con su personalidad habitualmente jovial. «Hay cosas ahí que es mejor no despertar». Carlos, movido por su curiosidad científica y pensando que se trataba de supersticiones locales, insistió en continuar con su investigación. Baptiste accedió a regañadientes, pero insistió en que llevaran consigo varios amuletos de protección y que siguieran exactamente sus instrucciones, sin hacer preguntas. Mientras caminaban entre las tumbas centenarias, Baptiste le explicó que esa sección albergaba los restos de poderosos practicantes de vudú, algunos de los cuales habían sido temidos incluso en vida por su dominio de las artes oscuras. Llegaron frente a una tumba particularmente imponente, decorada con símbolos que Carlos no logró identificar completamente. La lápida llevaba el nombre de Marie Laveau, pero Baptiste le aclaró que no era la famosa reina del vudú, sino una de sus seguidoras menos conocida pero igualmente poderosa. «Esta Marie podía hablar con los muertos como tú hablas conmigo ahora», susurró Baptiste mientras encendía velas blancas alrededor de la tumba. «Y dicen que todavía lo hace». Mientras Carlos fotografiaba las inscripciones y símbolos, comenzó a escuchar un sonido que inicialmente confundió con el viento nocturno. Pero gradualmente se dio cuenta de que se trataba de voces humanas susurrando en un idioma que no lograba identificar. Baptiste se puso visiblemente tenso y comenzó a murmurar lo que parecían ser oraciones o conjuros de protección. Las llamas de las velas comenzaron a parpadear de manera extraña, creando sombras danzantes que parecían tomar formas humanas en las paredes de mármol. De repente, Carlos sintió una presencia detrás de él. Se dio vuelta lentamente y se encontró cara a cara con una mujer de mediana edad, de piel morena y ojos profundamente negros, vestida con ropas blancas que parecían brillar con luz propia. Su presencia era tan real que Carlos inicialmente pensó que se trataba de una visitante nocturna, pero Baptiste inmediatamente se postró en el suelo murmurando Mambo Marie, perdónanos por molestar tu descanso. La aparición no mostró signos de hostilidad, pero su mirada penetrante parecía atravesar el alma de Carlos. Cuando ella comenzó a hablar, su voz resonó no solo en sus oídos sino dentro de su mente. «Has venido buscando conocimiento sobre nuestras tradiciones, hijo. Pero el conocimiento verdadero requiere comprensión, no solo observación». Carlos, reuniendo valor, le preguntó qué necesitaba comprender.
La respuesta cambió para siempre su perspectiva sobre la vida y la muerte. Los muertos no se van nunca realmente, continuó la entidad. Simplemente cambiamos de plano de existencia. Algunos de nosotros elegimos quedarnos para guiar, proteger o enseñar. Otros permanecen porque tienen asuntos pendientes. Y unos pocos se quedan porque fueron llamados de vuelta por aquellos que aún viven y nos necesitan. Mientras hablaba, otras figuras comenzaron a materializarse alrededor de la tumba. Carlos contó al menos 8 apariciones diferentes, todas vestidas de blanco, todas irradiando una energía que era a la vez poderosa y benevolente. Lo que sucedió a continuación desafía toda explicación racional. María extendió su mano hacia Carlos, aunque él sabía que se trataba de una aparición, pudo sentir físicamente el contacto. Una oleada de imágenes y conocimientos fluyó a través de él, rituales ancestrales, secretos de herbolaria, técnicas de comunicación con el mundo espiritual, y sobre todo, una comprensión profunda de que la muerte no es un final sino una transformación. Baptiste más tarde le explicó que muy pocas personas habían sido consideradas dignas de recibir enseñanzas directas de los espíritus guardianes del cementerio. Cuando las apariciones comenzaron a desvanecerse con los primeros rayos del amanecer, Marie le dio a Carlos una última advertencia: el conocimiento que has recibido conlleva responsabilidad. Úsalo para ayudar a otros a comprender que no deben temer a la muerte, pero tampoco deben buscarla antes de tiempo. Y recuerda siempre mostrar respeto a los lugares donde descansamos, porque estamos más presentes de lo que los vivos imaginan. Carlos regresó a México transformado por la experiencia. Sus posteriores trabajos académicos incorporaron una perspectiva completamente nueva sobre los fenómenos paranormales y las tradiciones espirituales. Pero lo más notable es que desarrolló una habilidad inexplicable para comunicarse con personas que habían perdido seres queridos, ayudándoles a encontrar paz y cierre. Él atribuye esta capacidad directamente a su encuentro en el cementerio de San Luis. La tercera historia me transporta a uno de los lugares más escalofriantes de España, el cementerio de Montjuïc en Barcelona. Este lugar, construido en 1863, alberga no solo los restos de miles de barceloneses, sino también los ecos de una de las épocas más oscuras de la historia española. Fue aquí donde Ana Rodríguez, una periodista especializada en investigación histórica, descubrió que algunos secretos del pasado se niegan a permanecer enterrados. Ana había llegado al cementerio en marzo del 2021 para investigar las ejecuciones que tuvieron lugar allí durante la Guerra Civil Española. Su objetivo era escribir un artículo conmemorativo sobre las víctimas olvidadas del conflicto, pero lo que encontró fue mucho más de lo que había bargained for. El administrador del cementerio, un hombre mayor llamado Josep, inicialmente se mostró reacio a proporcionar información detallada sobre esa época. Hay cosas que es mejor dejar en paz, le dijo Josep mientras la acompañaba por los senderos principales del cementerio. Este lugar ha visto demasiado sufrimiento, demasiada injusticia. Y a veces, cuando remueves el pasado te remueve a ti. Ana inicialmente interpretó estas palabras como la típica superstición de las personas mayores, pero pronto descubriría que Josep hablaba desde la experiencia personal. Durante su primera visita diurna, Ana logró localizar la sección donde habían sido enterradas muchas de las víctimas de las ejecuciones. Las tumbas eran simples, muchas sin nombres, marcadas únicamente con números o fechas. Mientras fotografiaba las lápidas y tomaba notas, comenzó a sentir una pesadez emocional inexplicable. Era como si el aire mismo estuviera cargado de tristeza y dolor acumulados durante décadas. Josep, que había permanecido en silencio durante la mayor parte del recorrido, finalmente se acercó a una tumba particular marcada únicamente con la fecha, 15 de agosto de 1936. Aquí está enterrado mi abuelo, le dijo con voz quebrada. Tenía 32 años cuando lo fusilaron.
Su único crimen fue enseñar a leer a los hijos de los trabajadores en su tiempo libre. Ana sintió un nudo en la garganta al escuchar la historia, pero lo que Josep le contó a continuación la preparó para experiencias que desafiarían su comprensión de la realidad. Desde que era niño, vengo aquí todas las semanas a visitar su tumba, continuó Josep. Y desde que era niño, he visto cosas que no puedo explicar. Figuras que caminan entre las tumbas al atardecer, voces que susurran nombres en el viento, sombras que se mueven sin que haya nada que las proyecte. Mi familia siempre pensó que era mi imaginación, hasta que otros visitantes comenzaron a reportar experiencias similares. Ana pidió permiso para pasar una noche completa en el cementerio para su investigación. Josep inicialmente se negó, pero finalmente accedió con la condición de que él la acompañara y que siguiera estrictamente sus instrucciones. Si ves algo, no trates de acercarte, le advirtió. Si escuchas voces, no respondas hasta estar segura de que provienen de una persona viva. Y si sientes que algo te toca, aléjate inmediatamente hacia la capilla principal. La noche del 20 de marzo, Ana y Josep se instalaron en el cementerio con equipo básico de grabación y cámaras. Durante las primeras horas, todo transcurrió con normalidad mientras Ana continuaba documentando las tumbas y Josep le contaba historias familiares relacionadas con el lugar. Pero alrededor de las 11 de la noche, la atmósfera comenzó a cambiar de manera perceptible. El primer signo fueron las luces. Pequeños destellos de luz blanca comenzaron a aparecer entre las tumbas, moviéndose de manera errática como luciérnagas, pero más brillantes y persistentes. Josep se puso inmediatamente alerta. Comienza, murmuró mientras se santiguaba. Ana activó su cámara y comenzó a grabar, pero las luces no aparecían en la grabación. Solo eran visibles a simple vista. Luego vinieron las voces. Al principio era solo un murmullo indistinguible, como conversaciones lejanas llevadas por el viento. Pero gradualmente, las voces se volvieron más claras y Ana pudo distinguir palabras en catalán y español. Escuchó nombres siendo llamados, frases como «¿Dónde está mi familia?», «No he terminado mi trabajo», y más perturbadoramente, «venganza, necesito venganza». Josep le explicó en susurros que según su experiencia, estas eran las voces de las personas que habían muerto violentamente y cuyos asuntos quedaron inconclusos. No todos los muertos encuentran paz inmediatamente, le dijo. Especialmente aquellos que murieron injustamente, que fueron separados abruptamente de sus seres queridos, que tenían responsabilidades importantes que no pudieron cumplir. Alrededor de medianoche, Ana experimentó el encuentro más impactante de la noche. Mientras caminaba entre las tumbas tomando fotografías, sintió que alguien la tocaba suavemente en el hombro. Se dio vuelta esperando ver a Josep, pero él estaba a varios metros de distancia, claramente visible bajo la luz de la luna. Detrás de ella no había nadie, pero la sensación de presencia era tan fuerte que podía casi sentir la respiración de otra persona en su cuello. «¿Quién eres?», susurró Ana, recordando la advertencia de Josep pero sintiendo una compulsión inexplicable de comunicarse. La respuesta vino no como una voz audible, sino como pensamientos que aparecieron en su mente con una claridad que no podían ser suyos. «Soy Eduardo Martínez, maestro de escuela. Morí aquí el 15 de agosto de 1936. Mi esposa y mis hijos nunca supieron qué me pasó. Por favor, diles que los amé hasta el final». Ana sintió una oleada de emociones que no eran suyas, amor profundo por una familia, terror ante la muerte inminente, y sobre todo, una desesperación abrumadora por comunicar un mensaje final. Las imágenes comenzaron a fluir en su mente. Un hombre joven de cabello oscuro siendo arrestado en su casa al amanecer. Una mujer embarazada llorando en la puerta, dos niños pequeños sin comprender por qué se llevaban a su padre. Josep, viendo que Ana había entrado en algún tipo de trance, se acercó rápidamente y la tomó del brazo. «Ana, regresa. No te dejes llevar completamente», le dijo con firmeza pero gentileza.
Gradualmente, Ana recuperó la conciencia plena, pero las imágenes y emociones permanecieron vívidamente grabadas en su memoria. Los siguientes meses, Ana se dedicó obsesivamente a investigar la historia de Eduardo Martínez. Encontró registros de su arresto y ejecución, y más importante, logró localizar a sus descendientes. Su esposa había muerto años después sin saber nunca el destino de su marido, pero sus hijos, ahora ancianos, aún vivían. Cuando Ana les contó la historia y les transmitió el mensaje, la reacción fue extraordinaria. El hijo mayor de Eduardo, ahora de 85 años, comenzó a llorar. Toda mi vida me pregunté si papá pensó en nosotros al final, le dijo a Ana. Mamá murió con el corazón roto, sin saber si él la había olvidado o si realmente los habían matado. Saber que nos amó hasta el final, es el regalo más grande que podrías haberme dado. Pero la historia no termina ahí. Cuando Ana regresó al cementerio para visitar la tumba de Eduardo y contarle que había cumplido su deseo, encontró algo que la dejó sin palabras. Sobre la simple lápida que antes solo tenía una fecha, alguien había colocado flores frescas y una pequeña nota escrita a mano: papá, ahora sabemos que siempre nos amaste. Descansa en paz. ¿Tus hijos? Josep más tarde le confirmó que ningún miembro del personal del cementerio había autorizado o visto a nadie dejar esas flores. La cuarta historia nos lleva al cementerio judío de Praga, uno de los más antiguos y atmosféricos de Europa. Este lugar, que data del siglo XV, alberga más de 12.000 lápidas apiladas en múltiples capas debido a las restricciones espaciales que enfrentó la comunidad judía durante siglos. Fue aquí donde David Goldberg, un genealogista estadounidense de origen checo, experimentó un encuentro que cambió no solo su comprensión de su propia historia familiar, sino su percepción completa sobre la continuidad de la vida después de la muerte. David había llegado a Praga en septiembre del 2020 para rastrear los orígenes de su familia paterna. Sus abuelos habían emigrado a Estados Unidos en 1938, justo antes de la ocupación nazi, pero habían muerto sin contarle mucho sobre sus raíces checas. Todo lo que David sabía era que su apellido original había sido Goldberg y que su familia había vivido en el barrio judío de Praga durante generaciones. El cementerio judío de Praga es un lugar único en el mundo. Las lápidas, algunas inclinadas por el peso del tiempo, otras parcialmente enterradas por siglos de acumulación de tierra, crean un laberinto de piedra donde cada paso resuena con el peso de la historia. David había contratado a una guía local, Rebecca Stern, una historiadora especializada en genealogía judía europea, para ayudarlo en su búsqueda. Durante los primeros días, David y Rebecca revisaron meticulosamente los registros disponibles y examinaron cientos de lápidas buscando cualquier rastro del apellido Goldberg. El trabajo era lento y frustrante, ya que muchas inscripciones habían sido erosionadas por el tiempo y otras estaban escritas en hebreo antiguo que requería traducción especializada. Pero David estaba determinado a encontrar alguna conexión con su pasado. El tercer día de búsqueda, mientras exploraban una sección particularmente antigua del cementerio, David sintió una atracción inexplicable hacia una lápida específica. No había nada visualmente distintivo sobre ella, pero sentía como si una fuerza invisible lo guiara hacia ese lugar. La piedra estaba parcialmente enterrada y cubierta de musgo, haciendo que la inscripción fuera casi ilegible. Rebecca trajo herramientas de limpieza y comenzó cuidadosamente a remover la vegetación y la suciedad acumulada. Mientras trabajaba, David experimentó una sensación extraña, como si estuviera recordando un lugar que había visitado antes, aunque sabía que era su primera vez en Praga. La sensación se intensificó cuando Rebecca logró limpiar suficientemente la piedra para revelar parte de la inscripción. David, dijo Rebecca con voz temblorosa, creo que deberías ver esto. La lápida mostraba claramente el nombre Mordechai Goldberg, junto con fechas que indicaban que había muerto en 1892. Pero lo más extraordinario era el símbolo tallado debajo del nombre,
Una estrella de David idéntica a un colgante que David llevaba siempre consigo. Una de las pocas pertenencias que sus abuelos habían traído de Checoslovaquia. Mientras David contemplaba la lápida, sintió una presencia familiar y reconfortante, como el abrazo de un abuelo amoroso. El aire alrededor de la tumba parecía vibrar con una energía cálida, y David comenzó a experimentar lo que solo puede describirse como recuerdos que no eran suyos. Vio imágenes de un hombre mayor de barba blanca trabajando como orfebre, creando hermosas piezas de joyería religiosa. Vio una familia numerosa reunida alrededor de una mesa de sabbat. Escuchó risas de niños jugando en las calles empedradas del barrio judío. Rebecca, que había presenciado fenómenos similares en su trabajo con otras familias que buscaban sus raíces, reconoció inmediatamente lo que estaba sucediendo. David, le dijo suavemente, creo que tu antepasado está tratando de comunicarse contigo. En mi experiencia, esto sucede cuando hay algo importante que necesita transmitir a las generaciones futuras. David, aunque escéptico por naturaleza debido a su formación científica como ingeniero, no podía negar la intensidad de la experiencia. Decidió quedarse junto a la tumba y abrir su mente a lo que pudiera recibir. Lo que siguió fue una experiencia que describiría más tarde como la más profunda y transformadora de su vida. Las imágenes en su mente se volvieron más claras y específicas. Vio a Mordechai escondiendo algo valioso antes de su muerte, algo que había esperado transmitir a las generaciones futuras de la familia. David vio una casa específica en el barrio judío, un sótano, y un lugar preciso donde algo había sido enterrado. Pero más importante que cualquier tesoro material, recibió un mensaje emocional abrumador. El amor incondicional que Mordechai sentía por toda su descendencia, incluyendo aquellos que aún no habían nacido. Mi querido bisnieto, parecían decir los pensamientos que fluían en la mente de David. He estado esperando tanto tiempo a que alguien de la familia regresara. Tengo tanto que contarte sobre quiénes somos, de dónde venimos, y lo que significa ser parte de esta línea familiar. Nuestros antepasados fueron guardianes de tradiciones sagradas, protectores de conocimientos antiguos, y sobre todo, personas que valoraban la familia por encima de todas las posesiones materiales. Rebecca documentó cuidadosamente todo lo que David describía, incluyendo los detalles específicos sobre la ubicación de la casa y el sótano. Utilizando mapas históricos del barrio judío, lograron identificar la propiedad que coincidía con la descripción de David. Sorprendentemente, la casa aún existía, aunque había sido convertida en un museo después de décadas de abandono. Con la ayuda de las autoridades del museo y los permisos necesarios, David y Rebecca obtuvieron acceso al sótano de la casa. Siguiendo exactamente las indicaciones que David había recibido durante su experiencia en el cementerio, encontraron una pequeña caja de metal enterrada bajo las piedras del suelo. Dentro había documentos familiares, fotografías, y piezas de joyería que confirmaban la conexión entre David y Mordechai. Pero el descubrimiento más emotivo fue una carta escrita en yiddish, dirigida a mis descendientes futuros. Cuando Rebecca tradujo la carta, tanto ella como David quedaron conmovidos hasta las lágrimas. Mordechai había escrito sobre su esperanza de que algún día, alguien de la familia regresaría a Praga para reclamar su herencia no solo material, sino espiritual. Había incluido historias familiares, recetas tradicionales, y más importante, una genealogía detallada que se remontaba 5 generaciones más atrás. La experiencia transformó completamente la vida de David. No solo había encontrado sus raíces familiares, sino que había experimentado una conexión directa con un antepasado que había muerto más de un siglo antes de su nacimiento. Decidió mudarse a Praga permanentemente, donde estableció una fundación dedicada a ayudar a otras familias judías a reconectar con su herencia perdida, durante el Holocausto y las migraciones forzadas del siglo XX. Pero quizás lo más notable es lo que sucedió en visitas posteriores al cementerio. David comenzó a experimentar conexiones similares con otros antepasados enterrados allí.
Cada visita le proporcionaba nuevas capas de comprensión sobre su historia familiar y su identidad cultural. Rebecca documentó estos encuentros y eventualmente escribió un libro sobre el fenómeno, que se convirtió en una referencia importante para investigadores de experiencias paranormales en contextos genealógicos. La quinta historia me transporta al cementerio de la Recoleta en Buenos Aires, Argentina, uno de los más elegantes y misteriosos de América Latina. Este lugar, donde descansan presidentes, escritores y la legendaria Eva Perón, ha sido testigo de fenómenos inexplicables durante más de un siglo. Fue aquí donde Alejandro Vargas, un psicólogo especializado en terapia de duelo, tuvo un encuentro que cambió no solo su práctica profesional, sino su comprensión completa sobre la naturaleza de la muerte y el proceso de sanación emocional. Alejandro había llegado al cementerio en abril del 2022 como parte de un estudio sobre los rituales de duelo en diferentes culturas latinoamericanas. Su interés era puramente académico, documentar cómo las familias argentinas procesaban la pérdida y mantenían conexiones emocionales con sus difuntos. Lo que no esperaba era convertirse en un intermediario entre el mundo de los vivos y el de los muertos. El cementerio de la Recoleta es famoso por sus elaborados mausoleos de mármol, sus esculturas artísticas y sus historias de apariciones fantasmales. Alejandro había escuchado las leyendas locales sobre la Dama de Blanco, que supuestamente vagaba entre las tumbas, pero como profesional de la salud mental, atribuía estas historias a proyecciones psicológicas del proceso de duelo. Su perspectiva cambiaría radicalmente durante su tercera noche de investigación. Alejandro había obtenido permisos especiales para realizar observaciones nocturnas, acompañado por Carlos Mendoza, un guardia de seguridad veterano que trabajaba en el cementerio desde hacía 20 años. Carlos conocía cada rincón del lugar y había sido testigo de fenómenos que prefería no discutir con extraños. Pero la seriedad académica de Alejandro y su genuino interés en ayudar a las personas en duelo lo convencieron de compartir sus experiencias. Doctor Vargas, le dijo Carlos mientras caminaban entre los mausoleos bajo la luz de la luna llena, en todos estos años he aprendido que este lugar no es solo un cementerio. Es un punto de encuentro entre dos mundos. He visto cosas que desafían toda lógica, pero también he visto cómo estas experiencias han ayudado a familias a encontrar paz y cierre. Durante las primeras horas de la noche, Alejandro documentó los rituales que algunas familias realizaban en las tumbas de sus seres queridos. Encender velas, dejar flores, hablar en voz baja como si mantuvieran conversaciones. Desde su perspectiva profesional, estos comportamientos eran mecanismos saludables de procesamiento del duelo. Pero alrededor de medianoche, comenzó a observar algo que desafió todas sus teorías psicológicas. Una mujer de aproximadamente 40 años se acercó al mausoleo de la familia Duarte, donde descansa Eva Perón. Alejandro inicialmente pensó que se trataba de una visitante nocturna, pero Carlos inmediatamente se puso alerta. Esa no es una persona viva, le susurró. Esa es Elena Martínez. Murió hace 3 años en un accidente automovilístico y desde entonces viene aquí todas las noches buscando a su hija. Alejandro observó cuidadosamente a la figura. Efectivamente, había algo etéreo en su apariencia. Su vestido blanco parecía brillar con luz propia y sus movimientos tenían una cualidad flotante que desafiaba las leyes de la física.